Hoy les voy a explicar la guía de trabajo autónomo número 18, que se realiza en el mes de octubre. En realidad, hoy lo que les voy a explicar es de la semana del 5 al 9 de octubre, que es la semana en que estamos. Esta semana corresponde al tema de semejanza de triángulos. Entonces vamos a empezar con semejanza. Bueno, aquí hay unos videos, ¿verdad?, que les pueden ayudar. Vamos a aplicar, lo que vamos a hacer hoy es aplicar criterios de semejanza lado, 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 ángulo, lado y ángulo, ángulo, ángulo para determinar y probar la semejanza de algunos triángulos. Primero vamos a ver qué es semejanza de triángulos. Dice que dos triángulos son semejantes si tienen ángulos homólogos o ángulos correspondientes que sean congruentes. ¿Qué significa congruentes? Congruentes significa que sean iguales. Y aparte de que tienen sus tres ángulos iguales, también tienen sus tres lados proporcionales. Más adelante vamos a ver qué son proporcionales. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver, en este lado tenemos un triángulo de lados 4, 5 y 3. Y este otro lado tenemos a 6, 8 y 10. Entonces vamos a ver primero que todo si tiene sus tres lados proporcionales y si tienen sus tres ángulos congruentes. Entonces vamos a ver los ángulos primero. Tenemos que este ángulo mide 37 y por acá tenemos que este ángulo también mide 37. Este mide 53 y este 53. Y por último, este de acá que no se ve porque tiene un cuadrito, pero ese cuadrito significa que mide 90 grados. ¿Verdad? Entonces estos cuadritos significan 90 grados. Es decir, ya vimos que tienen sus tres ángulos iguales, los dos triángulos. Y ahora vamos entonces, ya sabemos que sus ángulos son congruentes, o sea, iguales. ¿Y cómo sabemos que los lados son proporcionales? Bueno, vamos a hacer divisiones de un lado con otro lado, ¿verdad? Y no puede ser cualquier lado. Es decir, la división no puede ser con cualquiera. Tienen que ser los lados que son homólogos o correspondientes. Entonces, voy primero a buscar quién es el lado más grande en este triángulo de acá. Bueno, resulta que en este triángulo es 5. Y vamos a buscar entonces el lado más grande en este otro triángulo de acá, es 10. Entonces 5 va a ir dividido entre 10, que son los más grandes. Luego voy con los más pequeños porque son los que más me ubico. Entonces 3 es el más pequeñito acá y acá el más pequeñito es 6. Es decir, voy a hacer la división de 3 entre 6. Y luego voy a hacer, bueno, los dos últimos que me quedan, que son 4 y 8. Entonces voy a hacer la división 4 y 8. Ven que no pueden ser con cualquiera, sino con los lados que son correspondientes. Y ahora si hacemos todas estas divisiones, 3 sobre 6 da un medio, 5 sobre 10 da un medio y 4 sobre 8 da un medio. Entonces, como sus tres lados son proporcionales, eso significa proporcionales es cuando las divisiones son iguales. Quiere decir que los triángulos son semejantes. Para escribir que dos triángulos son semejantes, lo vamos a hacer con el siguiente signo. Este es un signo de semejanza, que es como así. Aquí lo que me están diciendo es que el triángulo PQR es este de acá, es semejante con el triángulo ABC. ¿Por qué? Porque sus tres ángulos son congruentes, es decir, tienen los ángulos iguales, y aparte de eso, la división entre sus lados es igual, es decir, tiene los lados proporcionales. Vamos a ver lo que más me interesa en esta guía, que son los criterios de semejanza. Hay tres. El primero es ángulo, ángulo, ángulo. Es bastante sencillo. ¿Qué significa el criterio ángulo, ángulo, ángulo? Que sus tres ángulos son congruentes, es decir, tienen los tres ángulos iguales. Como en este ejemplo acá que dice, el ángulo A es igual al ángulo P, el ángulo C es igual al ángulo R, y el ángulo B, que es el de amarillo, es igual al ángulo Q. Y ahora vamos a ver este ejemplo que nos dice, determina si los triángulos ABC y DEF son semejantes. Voy a recordarles algo de setting. Primero que todo, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre es 180 grados. Entonces, acá en este triángulo tenemos que este ángulo mide 27 y que este ángulo mide 90 grados. Entonces voy a ver cuánto mide este de acá.
¿Y cómo lo determino? Como yo sé que la suma de los tres debería dar 180 grados, pero solo tengo 2, entonces voy a sumar a 90 más 27 para ver cuánto suman ellos y me doy cuenta que es 117 grados. Entonces, ahora sí, ¿cuánto me falta para llegar a 180 grados? Bueno, entonces a 180 le voy a quitar 117 para saber cuánto me falta. Y me doy cuenta que me faltan 63 grados. Es decir, este ángulo acá mide 63 grados. Y si hago lo mismo con este otro triángulo entonces, porque tengo que un ángulo mide 63 y el otro mide 90, si sumo 63 más 90, entonces esa suma me da 153. Y si yo a 180 le quito 153, me va a dar 27 grados. Entonces, listo. Ya yo sé que tienen un ángulo de 90 grados, que tienen dos ángulos que miden 63 grados y el ángulo que mide 27 grados. Por lo tanto, son semejantes por el criterio ángulo, 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 porque tiene sus tres ángulos iguales. Ok, ahora vamos a ver el criterio lado, lado, lado. El lado, lado, lado es cuando sus lados homólogos, o sea, sus lados correspondientes, son proporcionales. Entonces la división entre ellos tiene que dar igual. Entonces vamos a dar este ejemplo y vamos a empezar a dividir también. Pero ¿quiénes? Vamos a ver, no puede ser cualquier lado con cualquier lado, ¿verdad? Tienen que ser específicos. Entonces, acá el más grande es 15. Acá el más grande es 60. Entonces yo voy a hacer 15 dividido entre 60. Voy a comprobar si es igual a quién, al más pequeñito que es 9. Entre el más pequeñito acá es 36. Entonces 9 sobre 36. Y por último me quedo 12 y 48. Entonces 12 y 48. Hago la división, ¿verdad? Y me doy cuenta que las tres divisiones dan un cuarto. O cada una de ellas da un cuarto. Entonces, como dan iguales, yo puedo decir que el criterio por el cual son semejantes es lado, lado, lado. Y ahora el que nos falta ver es el criterio lado, ángulo, lado. Este criterio de acá, bueno, para que sean semejantes por el criterio lado, ángulo, lado, primero que todo hay que tener dos lados correspondientes que sean proporcionales y aparte de eso, como es lado, ángulo, lado, ¿verdad? Entonces son dos lados proporcionales y un ángulo tiene que ser igual en ambos triángulos. Entonces tienen que tener dos lados proporcionales y un triángulo y un ángulo igual. Entonces vamos a ver este ejemplo acá, ¿verdad? Y yo digo, ok, voy a ver qué criterio es. Primero que todo, cuando tenemos un dibujo o dos triángulos, vamos a ver, si tenemos los tres lados, entonces podemos hacer la división de los tres lados para ver si es lado, lado, lado. Si tenemos dos ángulos, como este ejemplo anterior que vimos de ángulo, 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 y entonces nos falta verificar un tercer ángulo para saber si son iguales, pues resulta que ya ahí el criterio tiene que ser ángulo, 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 porque no nos dieron tan siquiera un lado, ¿verdad? Pero cuando nos dan apenas dos lados, es muy probable que el criterio, si son semejantes, sea por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, como en este caso acá, que nos dan dos lados, entonces no puede ser lado, 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 porque no tenemos el tercer lado, y tampoco puede ser ángulo, 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 porque no tenemos los ángulos, solo tenemos un ángulo. Entonces acá el criterio es lado, ángulo, lado. Pero hay que comprobar si son semejantes. ¿Y cómo se hace? Bueno, sabemos que los ángulos son iguales, porque en ambos miden 90 grados. ¿Qué es lo que hay que comprobar ahora? Que la división entre los lados que son homólogos sean iguales. Entonces vamos a ver, vamos a hacer la división. Primero 12, que es el mayor acá, va a dividirse con el mayor acá, ¿verdad? No puede ser con 15, sino con 36. Entonces 12 entre 36. Y vamos a ver si eso nos da igual que, bueno, entonces 5 queda sobre 15. Y ambas divisiones nos dan un tercio. Es decir, dan igual. Y ya podemos afirmar entonces que como tienen un ángulo igual y dos lados que son proporcionales, podemos decir que son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. Ok, voy a hacer la 1 y la 4.
¿verdad? Para que ustedes vean cómo es más o menos. Entonces, vamos a analizarla primero la 1. No puede ser lado, 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 porque no tenemos los tres lados. Tampoco puede ser ángulo, 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 porque tan siquiera tenemos dos ángulos, solo tenemos uno. Entonces, el criterio que se podría aplicar acá es lado, ángulo, lado, porque son dos lados y un ángulo. Pero entonces, para poder aplicarlo, yo primero tengo que saber si los lados son proporcionales. Entonces, agarro a 32, ¿verdad? Y lo divido entre el lado homólogo. En este caso es el más grande, entonces buscamos el más grande acá, que es 16. Y luego 24 entre el más pequeño, que es 12. Ambas divisiones me dan 2. Entonces, como son iguales y tienen este ángulo de 90 grados igual, entonces yo puedo decir que son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. Ahora sí, vamos a hacer el 4. Si por algún momento a ustedes la división no le dan igual, no me tienen que poner lado, 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 ni lado, ángulo, lado. Simplemente me ponen no son semejantes. Digamos que ustedes hicieron la división y pues resulta que una les dio diferente a las demás y ya. Con solo una división que dé diferente ya no son semejantes. Ok, vamos a hacer el 4, que tenemos dos ángulos y tenemos que nos falta un ángulo por averiguar en ambos. Pero resulta que este ángulo es igual a este y que este ángulo es igual a este. Entonces, como todos tienen que medir 180 grados, entonces estos definitivamente tienen que ser iguales. Voy a sacar cuánto miden. Entonces, recuerden que como tienen que medir 180 los tres, voy a sumar 68 más 35, que nos da 103. Y luego a 180 entonces le voy a quitar 103, que es 77 grados. Entonces, estos de acá miden 77 grados. Entonces ya comprobamos que sus tres ángulos son iguales en ambos. Entonces, por lo tanto, son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Y esa sería toda la materia de esta semana. Espero que les haya quedado claro y saben que cualquier cosa pueden contar conmigo.